Iremos a Hechos, capítulo 5, y el hermano Andrés va a leer el pasaje que le pedí que leyera. Primero voy a leer Mateo 16, 18, dice Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una profecía que 2000 años más tarde se sigue cumpliendo más que nunca, con el Señor edificando sus iglesias por todo el mundo. Y gracias a Dios que podemos tener nosotros parte en ello. Bien, vamos a escuchar la lectura de Hechos, capítulo 14, 20. Eso es. Vale. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menor, su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Muy bien, gracias, hermano. Hemos leído algunas cosas ahí que deberían haber llamado la atención a más de uno. Vamos a verlo ahora. Hechos 5, versículo 14, es donde arrancamos de la semana pasada. No vamos a ver todo, estuvimos viendo un poquito de números. Bien, Hechos 5, 14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Y seguimos leyendo en el libro de Hechos, vamos a ver que la multiplicación de la iglesia en estas fechas era tan grande, tan explosiva, en cierto modo, que tuvieron ellos también problemas. Siempre cuando algo crece, hay desafíos nuevos. Y nosotros como iglesia también. Yo recuerdo cuando éramos muy pocos, cuando éramos durante muchos años, 10 o 15 como mucho, durante años seguidos. Recuerdo, hermano Rey ha estado con nosotros, en que era muy fácil programar todo, porque éramos una docena de personas, poco más. Organizar cualquier salida o cualquier comida o yo qué sé, era fácil, porque éramos poquitos. Pero recuerdo cuando en el otro local empezamos a estar así apretadísimos durante años, y muchos de vosotros también os acordáis, qué complicado a veces llevar adelante diferentes partes del ministerio. Y sabes que hemos venido aquí, nos hemos visto, es como el que va de un pisito pequeño de una habitación, que de pronto tiene un piso de 3 o 4 habitaciones y dice: bueno, me sobra sitio. Sí, pero cuando el Señor sigue bendiciendo con números, pues llega un momento en que dice: ¿sabes qué? Ya no estamos ya no sobra tanto sitio como antes. Es un problema, pero es un buen problema, claro. Y gracias a Dios, pues estamos un poco en eso ahora. Ahora tenemos, durante tantísimos años, el único niño era Samuelito, Andrés Samuelito, y era fácil enseñar, era fácil organizar, el programa de niños era muy... Pero ahora mira cuántos hay, tienen su propia reunión ahí atrás, detrás de la cafetería. Si miráis ahora, están alrededor de una mesa un buen número de niños. Eso es, no sé si llamarlo un problema, pero es bueno, es parte de crecer. Hay que organizar. ¿Qué pasa? ¿Quién está enseñando? Ahí Andrea está enseñando. Pero hace falta más, porque vamos a tener 3 clases. ¿Y qué buscamos? Buscamos entre los jóvenes y los adultos también personas fieles en quienes se puede contar, responsables, que aman a Dios sobre todas las cosas y no hay duda de ello, y que tienen don de enseñar. Claro, la persona que no sabe enseñar o no puede enseñar o no quiere enseñar, evidentemente no debe. Pero gracias a Dios tenemos un grupito, igual algunos se añadirán a eso, pero
una filosofía, desde luego mía, y creo que es filosofía del Señor, es que buscamos a los fieles para servir. A los fieles para servir. No es, no, esta persona no es muy fiel, pero vamos a darle una responsabilidad para que se anime a ser fiel. No. Cada persona debe ser fiel porque ama a Dios, no porque tiene un ministerio. Si yo soy fiel a la iglesia simplemente porque tengo que predicar cada domingo, es un error muy grave. Porque yo debo de hacer lo que hago para Dios porque le quiero a Él. Soy fiel porque Él es fiel, ¿no? Y a veces se puede caer uno en la trampa de ofrecer responsabilidades, ofrecer quizás hasta privilegios para que una persona sea fiel. Y al final es un tiro en el pie. Dios no hace eso. Dios nunca recompensa la infidelidad. Siempre recompensa la fidelidad. Y Él dice, el que es fiel en poco será fiel en... no es al revés. Muy bien, pues entonces, con eso dejamos el tema ese de los números, pero estamos en esa fase y sabes que para poder manejar bien, para poder maniobrar bien en un momento de transición, un momento de crecimiento, hay que tener gracia y fe. Perdón, gracia y verdad, fe también, pero gracia y verdad. Hay que hacer las cosas bien, pero hay que hacerlas con gracia. No es ni uno ni otro solo, son las dos a la vez. Bien, versículo 15. Ahora, ¿a alguno le ha sonado un poco extraño este versículo? Cuando lo ha leído el hermano Rezo o lo has leído antes. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Qué cosa, ¿eh? A ver, ¿qué es lo que nos dice y qué es lo que no nos dice? Hay que, cuando se lee la Biblia, no solo con los ojos, sino con el coco, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que dice y qué es lo que no dice? Bueno, dice que la gente traía a sus enfermos, los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Bueno, vamos a ver el siguiente versículo. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Luego miramos eso. Pero, ¿qué es lo que estaba sucediendo aquí? La gente llegó a pensar, y no es lo que no... Llegaron a pensar lo que no nos dice necesariamente el texto. Ellos llegaron a pensar que la sombra de Pedro sanaba. ¿Vale? Ellos llegaron a pensar eso. La Biblia no dice eso. No nos deja claro. Personalmente yo creo que no era la sombra, no era simplemente llegar a la sombra de Pedro. Porque el versículo 16 que dice, ¿cuántos se sanaban? Se sanaban todos, no solamente los que consiguieron meterse en la sombra de Pedro. Pero claro, la gente fácilmente se cree un montón de cosas y corre la voz, y bueno, antes de nada, oye tú, que cuando Pedro pasa por ahí, si metes a tu hijo que tiene un brazo, yo que sé, seco o lo que sea, o tiene gripe, ponle para que la sombra de Pedro pase por donde está él y se va a sanar. Y ahí corre la voz, y dice el texto que la gente pensaba que la sombra de Pedro curaba. Pero no es lo que dice la palabra, yo creo que no. Porque dice que todos los que llegaban para ser sanados,
todos eran sanados. Ahora, la gente, la Biblia no nos pone claro, como en otras ocasiones, creo que era la fuente donde Bethesda, donde la gente se esperaba el movimiento de las aguas y que venía un ángel para curar, ahí tampoco pone claro si eso es lo que pasaba o no, pero la gente creía, ¿no? La gente muchas veces se hace bueno, puede creer un montón de cosas. Si no me crees, pues vete a algunos de estos monasterios de España o de Francia o donde sea, y a ver si no hay gente que se cree que esa estatua, si lo tocas o lo besas, le va a pasar algo, ¿no? ¿Es cierto o no? No es solamente de hace 2000 años, que va, ni mucho menos. Entonces, esas eran creencias que salían. Ahora, ¿puede Dios hacer eso? ¿Puede Dios hacer que todas las personas que llegaban a ser sanadas fuesen sanadas? Claro que sí. De eso no dudamos, y de hecho dice el texto que sí se sanaban. Pero ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando en parte de lo que podríamos llamar la bendición de Dios sobre una persona. La bendición de Dios sobre uno de sus siervos. De forma que Dios hacía grandes cosas a través de esa vida. ¿Podéis pensar en alguien más en la Biblia que tenía sobre sí, tenía bendición, y las personas que se aliaban con él o las personas que estaban en su presencia o hacían amistad con esa persona llegaban a ser pues bendecidas por Dios porque descansaba sobre esa persona la bendición de Dios? ¿Podéis pensar en alguien en la Biblia? ¿Quién? ¿Pablo? Bien, podríamos decir, sí. ¿Abraham? Sí, desde luego, y además la promesa a Abraham era: el que te bendiga, lo va a bendecir también. Sí, ¿tú qué dirías? Elías. Bien, puede ser. Estoy pensando en alguien concreto, ¿sí? José. Exacto, estaba pensando más bien en José. ¿Os acordáis de José cuando se fue a la casa de Potifar? ¿Qué dice la Biblia? Que todo lo que le ponía en manos de José, Dios lo prosperaba. Así que José debía ser el esclavo más solicitado del imperio, ¿no? Porque todo lo que, donde iba José, las cosas iban. ¿Quién más era más o menos así también? Daniel también tenía una bendición sobre él. ¿Y Dios hace eso o no? Bueno, la Biblia ya lo vemos. Mira conmigo en Josué un momentito, porque a Josué algo parecido le pasa. Josué 4:14 dice: en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Era una influencia que Dios ponía sobre una persona que le amaba, una persona que tenía su compromiso de vida absoluta era Dios, y Dios honraba eso y traía bendición a través de su vida. Podría ser Daniel, podría ser David también, cuando huía de Saúl, el que se juntaba con David, al final el Señor lo prosperaba, lo protegía, y había esa bendición. Ahora, Dios no cambia. Somos nosotros los que cambiamos. Dios no cambia. Es verdad que a veces hace las cosas un poquito diferente en diferentes eras, pero al final el Señor no cambia. Y el Señor todavía hoy bendice al que le ama y al que le sirve y al que le honra. Creo que es Josué, capítulo 2, no sé qué versículo, un buen versículo para tener en mente. A ver si lo encuentro rápido. Josué 2, Jueces 2, perdón, no, Josué. ¿Qué va? No, perdón.
Primera de Samuel, fallo mío. Primera de Samuel 2 dice, versículo 30, mira lo que dijo el Señor a Elí. Dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Honraré a los que me honran. Y el principio es que cuando una persona, cuando un creyente entrega su vida a servir al Señor de la manera que sea, no importa si tiene un trabajo de 8 horas o 10 horas o lo que sea, pero en su trabajo, donde vaya, donde esté, ese creyente vive para Dios, habla de Dios, da gracias a Dios, alaba a Dios y siempre está honrando a Dios. ¿Sabes qué? Dios a esa persona le honra. Y muchas veces el Señor da a una persona así, un hermano o una hermana, le da una influencia especial. Influencia para animar, fortalecer, guiar, ayudar a otros. Me pregunto, o te pregunto, ¿tú eres tal persona? ¿Eres una persona eres un creyente que Dios usa para bendecir? Como usaba a Pedro. Incluso la gente llegó a pensar que su sombra era como mágico, porque Dios hizo reposar sobre él tal bendición, y sobre los otros discípulos parece que también. ¿No te parece buena cosa que Dios te use? Estuve hablando, lo comenté hace un par de semanas, estuve hablando con una de las hermanas de la iglesia y me estaba comentando cómo le había dado Dios una oportunidad para testificar a un señor en el parque que veía muy a menudo, un señor muy diferente, muy raro, unas costumbres muy extrañas. Pero estaban entablando una conversación y había un interés incluso en venir a la iglesia. Y yo pensé, qué bueno, cuando nosotros salimos del culto, si pudiésemos estar en un GPS, ¿no? Si pudiésemos ver un GPS donde cada uno de los creyentes tenía un puntito rojo, están todos ahí en un grupo ahí de la iglesia. Pero después del culto, ¿qué pasaría? Salen los puntitos rojos por todos lados. ¿Qué son? Son vidas de cristianos que salen a tener influencia, a ser luz y sal. No corriendo por todos lados, sino cada uno a su sitio. ¿Sabes que las personas que trabajan contigo, Dios quiere que tengas influencia en sus vidas para el bien, para el evangelio, para dar? Y algunos ya lo sabemos, escuchamos muchísimos testimonios de personas, incluso entre nuestros hermanos, que dicen, gracias a Dios por ponerme donde estoy para ser luz a esta familia, o ser luz a esta empresa, o ser luz en este barrio. Así debe ser. Y cuando salimos de aquí, venimos a la iglesia para compañerismo, para aprender del Señor, para cantar, para orar, para ser fortalecidos, salimos para ser luz y sal en toda esta zona alrededor. ¿Y qué tal luz eres? ¿O qué tal sal soy yo? Si honro a Dios con mi vida, Dios me honrará también y me usará para su gloria. No importa si tienes influencia en 15 o en 2. El caso es, donde Dios te ha puesto, brilla. Brilla. Dice, sí, pero es que a mí no me conoce nadie, o muy pocos.
Nos gustan los candelabros, ¿no? Se llaman así las grandes que hay en los, pues en casas o en palacios, ¿no? Hay ¿cómo se dice? Candelabro con B o de B, ¿no? Con candelabro. Enormes con cristal y luces y decimos, qué bonito, sacamos una foto. Pero ¿quién va por detrás, por un pasillo donde está oscuro, donde no va nadie y ahí adentro hay un armario que tiene la escoba para limpiar el palacio y hay una bombillita ahí arriba que si tú no prendes la luz y la bombillita no vas a encontrar escoba, no vas a encontrar nada, además te vas a pegar un tortazo con cualquier cosa que esté por el pasillo. ¿Y quién va a ir a qué luz? Vamos a sacarle una foto a la bombillita. Pero ¿cuál tiene quizás más uso? ¿Cuál es más necesario? Bueno, más o menos no es el tema. El tema es que esa bombillita tiene una función muy, muy, muy necesaria y no debería estar ahí diciendo yo quiero ser un candelabro, mira dónde me han metido. El Señor nos pone donde Él quiere que seamos fieles y que le honremos a Él. Bien, aquí está Pedro, caminando por las calles con los demás discípulos, tiene una gran influencia y hay muchísimas personas siendo sanadas por la bendición de Dios sobre su vida. Versículo 16, y aún de las ciudades vecinas venían muchos venían a Jerusalén, ciudades. No hay ciudades alrededor de Jerusalén. Hay pueblos, y es lo que quiere decir, pueblos. La ciudad era Jerusalén. Si tú miras el mapa, pues no hay ciudades, solo hay alguna cosa que se podría llamar ciudades. Pero está hablando de las aldeas, de los pueblos, que sabían que Jesús estaba caminando por Jerusalén y venían. Dice, traían, mira qué es lo que traían, o a quiénes traían. Trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Vamos a hablar de esto un poquito. Aquí hay una distinción clara entre enfermos y endemoniados, o, como dice, no la palabra exacta que usa, atormentados por espíritus inmundos. Lo mismo que endemoniados, o sea, personas que tenían un demonio dentro. Son dos clases diferentes. Y sabes, en el Nuevo Testamento siempre se hace esa distinción. Está el que es enfermo, el que tiene tos, el que tiene alergia, el que tiene gripe, el que tiene, yo qué sé, malaria o lo que tuviera, por un lado. Y luego estaban los que tenían influencia de demonios o espíritus inmundos, que quiere decir espíritus sucios. En inglés, de hecho, dice espíritus sucios. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, distingue esos dos. Ahora, los dos se sanaban, dice, y todos eran sanados, pero distingue esos dos grupos. Es interesante porque en aquel tiempo, en el primer siglo y antes, habían escritos, bueno, todas las diferentes culturas tenían sus escritos y abundaba, los babilonios y los egipcios, abundaban las referencias a los espíritus inmundos, los demonios, muchas veces los ponían como animales, podían ser serpientes, muchas veces en esas, no sé si jeroglíficos, pero bueno, las imágenes que tenían en su forma de escribir tenían serpientes, y las serpientes para ellos era símbolo de un demonio. También pájaros o pajarracos, había muchísimo de eso, y se mezclaba todo el mal, la enfermedad y cosas raras de magia y de ocultismo, todo era un gran mal. Pero en la Biblia tenemos una diferencia entre lo que es el enfermo de salud y el que incluso podía estar enfermo, pero estaba enfermo porque era poseído por un demonio. Y la Biblia hace la distinción. Sin embargo,
en el Nuevo Testamento hay 80 referencias a demonios, demonios o gente endemoniada. Y es curioso, hay podemos en 4 observaciones dar el énfasis del Nuevo Testamento. Me parecía interesante cuando lo estuve estudiando un poquito. En el Nuevo Testamento hay una ausencia, yo sé que esto es un poco teórico, pero escuchadme, porque estamos hablando de toda esta cuestión de endemoniados. Cada 2 por 3 salen, ¿no? En Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sale, y en Hechos también. Primero, el Nuevo Testamento es completamente diferente a todos los demás escritos, ya fuesen babilonios o egipcios o de las naciones alrededor, muy diferente, en primer lugar, porque no hay curiosidades ni datos imaginativos. No se habla de cosas raras con los demonios, no hay. En la Biblia es muy escueto. Cuando hay un demonio, hay un demonio. No se anda por las vueltas con magia y palabras de ocultismo y ceremonias y ritos y rituales, no. Se dice las cosas, se presenta el tema con sencillez y sin adornos de imaginación humana, que era muy común. Hay un contraste. El Nuevo Testamento no hace alarde de los demonios con colores y todo tipo de descripciones. No, es muy sencillo, muy blanco y negro con el tema de los demonios. Ese es el número 1. Luego, en el Nuevo Testamento, otra cosa que es completamente diferente a los demás escritos hay un énfasis, escuchad esto, hay un énfasis en el carácter moral de los demonios y su conexión con problemas físicos de seres humanos. O sea, el demonio era indiscutiblemente siempre un ser malo, un ser en rebeldía con Dios. No había medias tintas. Era un ser moral que había pecado, había desafiado a su creador. Siempre en el Nuevo Testamento el demonio es presentado como un agente o un ser malvado. ¿Bien? Eso es muy diferente a los escritos de esa época y, ¿sabes? Es muy diferente a la filosofía de nuestra era. Porque en nuestra era, en literatura, en películas y en otros medios, a veces se juega con el tema de los demonios como si hubiese un demonio medio bueno. Incluso los dibujos animados, de años atrás, ahora yo no sé qué tienen, pero los de años hacia atrás, cuando se tenía mucho de los dibujos animados graciosos, pero a veces ahí se jugaba con el tema del demonio. El demonio era un muñequito rojo con su colita y no era tan malo, hacía cosas malitas, pero al final no. Pero ¿qué estaban haciendo? Estaban jugando con el carácter de lo que es demonio. Un demonio en el Nuevo Testamento, bueno, en la Biblia, pero en el Nuevo Testamento, un demonio es malo. Nunca trae nada bueno a nadie, ni siquiera a sí mismo. Y entonces, hay una distinción muy grande entre los que estaban poseídos por los demonios. Y luego, en tercer lugar, el primero es ausencia de curiosidades. El segundo es carácter moral malo del demonio. Y en tercer lugar, ausencia, y esto lo comenté antes un poco, pero bueno, ausencia de métodos mágicos para extraerlos. ¿Cómo se llama? Exorcismo, ¿no? ¿Sí? Que se hace con todo tipo de rituales y tal. No. En el Nuevo Testamento, absolutamente no. Jesús habla directamente y lo echa. No hay ceremonias, ni hay brujería, ni nada de eso. Nuestro hijo Samuel está ahora mismo en Surinam, como algunos ya sabéis, os he mandado algunas fotos y tal, y ellos en esos pueblos donde la señora Ana es enfermera,
le conocen miles, tiene miles de personas registradas en su clínica, de esos pueblos en el río. Y hay muchísimos, casi, no sé si todos los pueblos, pero muchísimos pueblos tienen su brujo. Y su brujo es el que controla, es como un rey en ese lugar. Igual algunos habéis estado en alguna situación así, muy primitiva, donde existe eso. Y ellos lo ven, y él tiene, pero siempre lo mismo, tiene muchísima magia, usa la magia y las, yo no sé, me faltan las palabras, para controlar a la gente y engañarlos y mantenerlos con miedo, con terror. Y no hay es malo, echarlo y fuera, ¿no? Para siempre, que es lo que el Señor decía, y el Señor hacía. ¿Os acordáis que en una ocasión nos enseñó el Señor que si sale el demonio y luego la persona no arregla su vida con el Señor, ¿qué peligro tiene? ¿Qué riesgo tiene? Que vuelvan 7 peores que él. Así que carácter moral, el Señor o los discípulos sacaban con sencillez, con claridad, con rotundez, si se dice así, al demonio fuera. No había un circo ahí, no había una magia, no había tantas cosas que vemos, ¿no? O oímos igual en las películas y tal. O sea que esas son 3. Y cuarta cosa, con esto los dejamos. Primero, ausencia de curiosidades. 2, énfasis en su carácter moral, malo. Tercero, ausencia de magia y de brujería. Y en 4 lugar se hace énfasis en las limitaciones que tienen los demonios. Las limitaciones que tienen. No son agentes libres. No pueden hacer lo que les dé la gana. Y seguramente que todos hemos leído, o muchos hemos leído y recordamos un caso bien sonado en Mateo 8, donde los endemoniados delante de Jesús le dicen, versículo 9, 8:29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Ellos qué sabían del futuro? ¿Qué sabían los demonios del futuro? Que venía tormento para ellos. Y luego dice, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron. ¿Qué es rogar? Por favor, le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y el Nuevo Testamento es claro y contundente de que los demonios tienen limitaciones y no pueden hacer más de lo que se les ha permitido, lo que Dios les permite. Y ni siquiera sabemos exactamente qué es lo que temieron estos, ¿verdad? Nos suponemos que no queremos ir antes de tiempo a ese lugar, por favor, nos dejas entrar en los cerdos. Así que el Nuevo Testamento, en cuanto a los demonios, yo creo que nunca lo hemos estudiado, pues tiene esos 4 énfasis, ¿bien? Y nos viene muy bien recordar, Los demonios tienen sus limitaciones, no hay magia y brujería, hay un carácter moral, son malos, y no hay detalles y curiosidades y alarde de sus poderes. ¿Bien? Bien, todos eran sanados, dice el versículo 16, y todos eran sanados. Dios sana a todos hoy. ¿Sana siempre Dios al creyente que se enferma? No. Muchas veces no. De hecho, todos los creyentes mueren, ¿no? Todos mueren, y casi todos de alguna enfermedad. Así que el Señor no siempre sana hoy, pero siempre
cuida y guía y protege a sus hijos para la eternidad. Siempre. De eso nunca tenemos que dudar. Tenemos que recordar que estamos aquí por solo un tiempo. Romanos 8:28 lo sabemos de memoria, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Todas las cosas les ayudan a bien. No dice, y sabemos que a los que aman a Dios siempre les va a curar. No, pero todas las cosas les ayudan a bien. Versículo 17, vamos a simplemente leer estos versículos sin parar demasiado, porque algunas escenas se repiten. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos o de indignación. ¿Por qué? Porque el Señor estaba dando una influencia increíble a estos discípulos, que eran gente sin gramática y del vulgo. Eran gente sentía, eran galileos, por favor, estos no han ido nunca a nuestras escuelas ni a nuestros institutos. Y mira cuánta gente les sigue. Y les entró celos, indignación, porque ellos no tenían. ¿Qué estaba pasando? Exactamente lo que pasó con Cristo. Exactamente lo que pasó con el Señor Jesús. Le seguían las multitudes y ¿qué hicieron los religiosos y los líderes? A este hay que pararle. Tenemos que matarlo. Y la oposición más fuerte venía muchas veces de los mismos religiosos, de los grupos religiosos. 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo. Aquí tenemos un ángel del Señor haciendo un milagro para animar a los discípulos, para enseñarles, oye, que no te he abandonado, todo va bien, no te preocupes, que os han puesto en la cárcel. ¡Ay, Señor, qué vamos a hacer! Tranquilo. En algunas ocasiones el Señor incluso los sacaba de la cárcel con un ángel que abría la puerta. Fíjate qué cosa. Madre mía, ¿cómo sería eso? Pero el Señor en nuestras vidas también nos deja ver su mano de vez en cuando, claramente, para confirmar lo que ya sabemos de la Biblia, que no nos abandona, que nos cuida, que nos ve, que nos protege. Y a mí me encanta escuchar de vosotros en diferentes ocasiones, oye hermano Andrés, mira lo que ha pasado, mira lo que Dios ha hecho. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios? Pues ha arreglado alguna circunstancia, ha contestado una oración clarísimamente, y algunos, por no decir muchos, tenéis peticiones importantes y necesidad ahora, ¿verdad? He hablado con algunos de vosotros antes del culto. Y estoy pensando en una persona que tiene un tema muy serio tema de los papeles y necesita que Dios haga algo especial. Dios tendrá que intervenir porque hay una dificultad ahí muy grande. Y a veces el Señor nos deja pasar por esas circunstancias de gran necesidad para que Él pueda hacer algo y luego digamos, uy, qué bien, qué bueno es el Señor. No se ha olvidado de mí. Lo sabemos aquí, pero el Señor muchas veces nos ayuda a creer dando muestras de su poder y de su sabiduría. Y aquí les dejaba meterles en la cárcel, ¿para qué? Para que luego un ángel les sacara de la cárcel. Cosas curiosísimas. Y el último versículo 20. El ángel les habló, o sea, no es un ángel que no se ve y de pronto abren la puerta, no, este ángel está ahí y les está hablando y les da un mensaje, les dice, id, y puestos en pie en el templo, pero si nos acaban de echar del templo y poner en la cárcel, vuelve al templo, ya ves que yo te puedo sacar de la cárcel si quiero, no, vete al templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Qué bonito, qué bonita frase. Todas las palabras de esta vida.
En 2 de Corintios, vamos a dejar esto para otro día, el explicarlo, pero vamos a leerlo nada más. 2 de Corintios 2, 14. Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando salgamos ahora para casa, para donde vayamos, va con nosotros, debería ir con nosotros un olor, y no el de sudar, no el de falta de perfume o la falta de ¿cómo se llama? El en fin, ya sabes lo que digo. No, pero aquí lo dice, olor, dice el versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Lo miraremos un poco la semana que viene. Pero el ángel les dijo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y nuestro propósito, nuestro mensaje, ahora que salgamos del local y vamos a vivir entre las personas que nos rodean, es de anunciar las palabras de la vida que tenemos en Cristo. Y que Él use nuestro testimonio para su gloria y honra, y veamos cómo nos usa y tengamos esa influencia como tuvo Pedro, donde a través de nuestra vida hay personas que vienen a conocer a Cristo. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver. Gracias, Señor, por este pasaje, por el ejemplo de Pedro, y también, Señor, por las enseñanzas incluso sobre los demonios, que hay muchísima confusión hoy en día en nuestro mundo, pues está fascinado en cierto modo con ello, pero nosotros sabemos, Señor, cuál es la verdad, y debemos de tener ese respeto y ese cuidado con todo ese mundo del maligno. Y entonces, Señor, úsanos para tu gloria y honra en esta semana, y te lo agradeceremos, o te lo agradecemos de antemano ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues nada, Dios os bendiga.